Amados hermanos, los saludo en el nombre del Señor. La palabra que el Señor nos trae el día de hoy se encuentra en Efesios 6 del 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amados hermanos, estamos viviendo en una época única en la historia de la humanidad. Y aunque quisiera decir que la distintiva de nuestra sofisticada civilización es la ciencia tan avanzada o la expansión del glorioso evangelio, debo reconocer que es más bien el temor y la muerte más cercana que nunca en la historia reciente la que caracteriza el tiempo en el que nos encontramos. El coronavirus aparecido en la lejana China parecía inicialmente tan ajeno, tan etéreo. ¿Qué va a llegar hasta nosotros?, decían muchos, incluyéndome a mí, a una ciudad al sur de un país tercermundista. Esto no es con nosotros, esto no nos puede afectar. Otros incluso iban tan lejos que pretendían que tal mal nunca existió y que no es más que el resultado del pánico colectivo. Pero esta peste, al día de hoy, ha llegado hasta los más recónditos rincones de la tierra, ha puesto de rodillas a grandes naciones y puesto en jaque nuestra ciencia tan sofisticada. Es ahora, más que nunca, que necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos ordena Pablo en la porción bíblica que el Señor tiene para nosotros hoy. Entre tantas alegorías que Pablo pudo usar para enseñarnos acerca de la protección de Dios, ¿por qué la armadura romana fue su mejor elección? Es que cada parte de la armadura tiene la virtud de poder enseñarnos una por una cada dimensión de la protección divina para nosotros. Pero ¿qué tal si mejor comenzamos con esta pregunta? ¿Por qué necesitamos una armadura? Estamos en una guerra, hermanos, y no cualquier guerra, es una guerra espiritual, y para poder mantenernos en pie vamos a necesitar protección. Ahora, como esta guerra no es material sino espiritual, la protección que necesitaremos, o sea, la armadura que usaremos, será una armadura espiritual. Según el texto que acabamos de leer, hay 4 razones espirituales por las cuales necesitamos usar esta armadura. La primera, fortalecernos en el poder de su fuerza. Sin la armadura de Dios no hay poder de Dios. Escúchenme, si tú quieres ver el poder de Dios manifestándose a través de tu vida, no podrás lograrlo si no te pones primero la armadura. Repito, sin la armadura de Dios no hay poder de Dios. Pero el texto agrega algo más. No dice simplemente que nos pongamos la armadura, sino que especifica que nos pongamos toda la armadura. ¿Te imaginas un soldado que va a la batalla con su rifle, pero sin las balas? ¿Y qué tal si va con muchas balas, 2, 3, 5 cajas de balas, pero no lleva el rifle? Si queremos la victoria, amados hermanos, es todo o nada. Necesitamos la armadura completa. ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Vístete de la armadura, pero la armadura completa. El siguiente punto que trata nuestro texto bíblico para responder a la pregunta ¿por qué necesitamos una armadura? Es el siguiente. Necesitamos una armadura espiritual porque la guerra es espiritual. No es contra sangre ni carne, dice la palabra, sino contra huestes espirituales de maldad. Las armas materiales sirven para guerras materiales, pero las armas espirituales servirán para la guerra espiritual. Pero el apóstol Pablo nos da una última razón. Él nos dice, para que podáis resistir en el día malo. Dime si no nos está hablando específicamente para el tiempo en el que estamos viviendo.
Este texto nunca ha sido tan relevante como lo es al día de hoy. Entonces, ¿qué significa ser victorioso? ¿Que nunca tendremos días malos? No, ser victorioso significa que cuando lleguen los días malos los enfrentemos y los resistamos, venciendo y dando gloria a Dios aún en medio de los problemas. Sin guerras no hay victoria, hermanos. Ahora, ¿qué tal si pasamos a nuestro siguiente punto? ¿Cuáles son las partes de esta armadura? ¿Te imaginas tratar de ponerte una armadura de esas antiguas sin tener idea de cuáles son sus partes? Ni de cómo se ponen o dónde va cada cosa. ¿Te imaginas a alguien con el escudo puesto en los pies y con la coraza en la cabeza? Sería muy loco, ¿verdad? Bien, entonces estas son las partes de la armadura y así es como se usan. La primera, el cinturón. El cinturón representa la verdad, esa verdad que mantiene todas las otras partes de la armadura ceñidas en su lugar. El cinturón, que es la verdad, nos lleva a entender que incluso la crisis sanitaria en la que nos encontramos ha sido permitida por Dios. Y esto para su propósito. Pero ¿cuál es ese propósito? Tú me dirás. Muy bien, la verdad es que lo podemos ver muy evidentemente en todas las iglesias sanas. Contra todo pronóstico, la iglesia, en vez de ser derrotada, está en victoria. Personas que antes de la pandemia no hubiéramos ni imaginado que se acercarían al Señor, hoy son fieles creyentes. Paradójicamente, esta pandemia ha abierto los ojos de muchos. Los charlatanes fueron desenmascarados y las iglesias sanas están creciendo poderosamente. El evangelio se esparce por lugares donde antes parecía imposible. Y entonces se cumple la palabra de los profetas que declaraban que aún en medio del dolor y de la angustia, nuestro Dios es glorificado. La segunda parte de la armadura es la coraza. La coraza representa a la justicia, justicia que protege nuestros órganos más valiosos, entre ellos nuestro corazón. Por la coraza, que es la justicia, entendemos que la raza humana, cada vez más soberbia y corrupta, realmente merece el juicio de Dios. Y sabemos que todo el sufrimiento causado por esta pandemia solo es una probada de lo que será el juicio final. Las catástrofes universales profetizadas en el Apocalipsis dejan en nada esta pandemia, pero por la misma justicia tenemos también la certeza de que el Dios justo no faltará a ninguna de sus promesas y que los que creemos en Cristo seremos librados del día de la ira. La tercera parte de la armadura es el calzado que representa al Evangelio, cuya predicación es la que nos mueve. Por el calzado, que es el Evangelio, sabemos que la mejor forma de bendecir a los tuyos y a tu nación es darles a conocer el Evangelio de la salvación. Y te recuerdo que justo ahora es el mejor momento para compartir el Evangelio, porque el ver a la muerte tan cerca ha sensibilizado muchos corazones. La cuarta parte de la armadura es el escudo de la fe, con el que repelemos los ataques del maligno. Satanás es sumamente inteligente. Luego de miles de años de existencia, tendría que serlo. Él puede atacarnos de formas que con nuestro propio intelecto jamás podríamos soportar. Solo con la fe. La fe fue el medio para poder ser salvos y ahora es el escudo que nos mantiene firmes en esta salvación. Por la fe sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y que aunque el enemigo y el mundo nos ataquen con sus burlas, acusaciones y multitud de mentiras, tratando de derribar nuestra confianza en el Señor, permaneceremos firmes por la fe. La quinta parte de la armadura es el yelmo. Este yelmo que protege nuestras conciencias y nuestros pensamientos es la salvación. Reflexionando en ella, también la compartiremos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y cuál es nuestra función aquí en la tierra? ¿Qué es lo único de lo que estamos plenamente seguros que no podremos hacer en el cielo? Eso, evangelizar. ¿Por qué? ¿A quién vas a evangelizar en la eternidad? Si todos allá ya van a ser salvos y todos conocen a Dios cara a cara. El yelmo, que es la salvación y que protege nuestros pensamientos, nos recuerda que no tenemos nada que temer. ¿Qué es lo peor que nos podría pasar en esta pandemia? ¿Morir? Pero si para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, nuestro último aliento no será uno de terror, sino uno dulce, lleno de esperanza, porque sabemos con absoluta certeza que por fin podremos conocer el cielo y podremos ver cara a cara a nuestro maravilloso Dios.
Finalmente, la sexta parte de la armadura es la espada del Espíritu. Esta espada que representa las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. En toda la armadura, la espada tiene un lugar muy especial. Mientras todas las demás partes de la armadura son netamente defensivas, la espada es la única con la que sí podemos atacar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, Satanás intentó tentarlo usando las Escrituras, y usando las Escrituras es como Jesús contraatacó y venció. Uno puede soportar ataques por mucho tiempo, pero si no contraataca, nunca podrá vencer. Sin las Escrituras no tendríamos la victoria. Es por eso que insistimos tanto en que debemos aprender a usarla muy bien. Das filo a tu espada cada día haciendo tu devocional y entrenas con ella cada vez que compartes su contenido. Hermano, enseña la palabra. Todas las respuestas que hasta este momento hemos compartido, ¿de dónde están saliendo? ¿De nuestra imaginación? Para nada. Todo sale de las Sagradas Escrituras. Cuando te sientas acosado por el enemigo, o cuando vengan a tu corazón ideas de derrota o de dolor, contraataca, usa la palabra y vencerás. Amados hermanos, necesitamos ponernos toda la armadura de Dios si realmente queremos ver el poder de Dios en nuestras vidas. Si realmente deseamos vencer, superar todos estos problemas dando la gloria a Dios, de nada nos sirve tener la armadura en nuestras manos si no la usamos. Y de poco nos sirve tener la espada que es la palabra de Dios, si no sabemos usarla. Hoy, más que nunca, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios y podemos empezar a usarla ya. Estamos en plena guerra. ¿Ya estás listo para la victoria? Ponte de una vez tu armadura y sé un soldado valiente de primera fila. Por Cristo y por su iglesia, la victoria es del Señor.